Marcos capítulo 4. La semana pasada empezamos a hablar, el domingo pasado empezamos a hablar acerca de los principios y las promesas bíblicas. Amén. Principios y promesas bíblicas. Y yo no voy a tomar el tiempo para darles todos los principios y todas las promesas bíblicas, porque son un montón, hermano. Me tardaría, yo creo, unos 2-3 años hablando de cada principio y cada promesa en la Biblia, pero sí quisiera este domingo y probablemente el que viene, no lo sé, tomar un tiempo para ver solamente algunos principios y algunas promesas. ¿Está bien? ¿Cuántos leyeron la Biblia esta semana? ¿Cuántos marcaron principios y promesas? ¿O cuántos encontraron principios y promesas? Amén. Fue interesante, ¿no? ¿Aprendieron algo? ¿Sí? Muy bien. Fíjate, Marcos capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, lo que decíamos la semana pasada, por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, pues demuéstramelo, ¿verdad? Di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, que tú eres bueno, que tu palabra puede enseñarnos, instruirnos, corregirnos, educarnos. Te damos gracias que tu palabra puede enseñarnos y mostrarnos la verdad para que nosotros podamos ser verdaderamente libres en nuestra vida. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, porque tu Espíritu Santo es quien revela tu palabra a nuestros corazones. Y pedimos que esta mañana verdaderamente tu Espíritu Santo venga hoy a revelar a nuestras vidas tu palabra para traer cambios radicales a nuestros corazones, Señor. Pedimos que esta mañana tú nos enseñes en el nombre de Jesús. Di conmigo esta mañana, hermano: yo abro mi corazón, yo abro mi mente, yo abro mi espíritu para que hoy tu palabra produzca cambios radicales en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No di la cita? Marcos. ¿Era Mateo? Yo dije Mateo. Yo dije Marcos. Pues sí, es Marcos. ¿No? ¿Qué es? ¿Mateo? ¿Cómo creen? Bueno, es que yo aquí tengo esta cosa. Y a ver, Mateo capítulo 4, sí, por eso yo dije Mateo. Ok, bueno, Mateo capítulo 4, perdón, versículo 1. Ok, la semana pasada empezamos a hablar acerca de promesas y principios bíblicos y yo empecé hablando de esto porque yo les decía que en nuestra vida siempre vamos a encontrar con obstáculos, con dificultades y con tribulaciones, ¿verdad? Siempre va a haber en nuestra vida obstáculos, dificultades y tribulaciones. No importa lo exitoso que seas y no importa lo que otros pastores estén predicando acerca de vivir vidas de éxito y de prosperidad. Al final de cuentas, y yo les dije la semana pasada, es verdad que sí Dios quiere bendecirnos y sí Dios quiere prosperarnos y sí Dios quiere dar bendición sobre nuestras vidas hasta que sobreabunde. No, y no solamente en el ámbito económico, Dios lo quiere hacer también en el ámbito, principalmente y número uno, en el ámbito espiritual, en el ámbito físico y en el ámbito económico. Amén. Pero debe haber un balance con esta enseñanza, y así como Dios nos prospera o nos bendice, también Dios trata con nuestra vida y permite obstáculos, dificultades
y tribulaciones, porque los obstáculos, yo les decía la semana pasada, y estoy haciendo un pequeño resumen, los obstáculos, las dificultades y las tribulaciones logran tres cosas en nuestra vida. La primera, nos hacen crecer y madurar espiritualmente. La segunda, trata con nuestro carácter y nuestra personalidad. Y la tercera, aprendemos a confiar más en Dios. No estoy enfocándome mucho en esto porque lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Pero Dios provoca o Dios permite circunstancias y dificultades en nuestra vida porque es la única manera en la que podemos llegar a crecer. Ahora, algunos obstáculos o algunas dificultades vienen a causa, por ejemplo, de pecado o de temor o miedo. Algunos obstáculos o dificultades o tribulaciones vienen a nuestras vidas porque somos personas de doble ánimo o porque somos inestables emocionalmente o a través de golpes financieros y a veces por ser malos administradores de lo poquito o lo mucho que Dios nos ha dado, ¿verdad? Los obstáculos, las dificultades, las tribulaciones vienen a causa de tal vez un problema de salud o un ataque a la familia, etcétera. El caso es que el obstáculo, la dificultad y la tribulación siempre va a tener el objetivo de detener nuestro progreso espiritual. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad? Cada obstáculo con el cual tú te presentas en tu vida, cada dificultad estorba tu progreso espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo puedo tratar con estos obstáculos o cómo puedo alcanzar la victoria a través de Cristo, ¿verdad? En medio de estos obstáculos o en medio de estas situaciones difíciles a mi vida. Y la respuesta que yo les di la semana pasada era que debemos echar mano de los principios y las promesas bíblicas para salir adelante. Cuando Jesús es tentado por el diablo, yo les decía la semana pasada, el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, porque es Dios el que nos lleva o nos dirige hacia la tribulación o hacia la dificultad. Porque ya les dije, ¿verdad? Porque trata con nuestro carácter, porque nos ayuda a confiar más en Él, bla, 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 ¿no? Ahora, pero cuando el diablo lo enfrentó y cuando el diablo lo tentó, en las tres ocasiones Jesús dice, escrito está. Para vencer la tentación o para vencer el obstáculo, para vencer la situación, Jesús mencionó la palabra para salir adelante. Si no conocemos la palabra, ¿cómo enfrentamos los ataques del enemigo? Si no conocemos la palabra, ¿cómo nos apropiamos de la bendición de Dios para mi vida en medio de esta situación que ahora tengo difícil en mi economía o en mi salud o en mi familia o yo qué sé, ¿verdad? ¿Cómo enfrento los problemas sin la palabra de Dios? Y yo les decía la semana pasada, no es posible que Jesús hubiera dicho, bueno, mira, Satanás, aléjate de mí, porque en algún lado en la Biblia dice, ¿no? Yo leí por ahí, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Entonces, y eso ni está en la Biblia, ¿eh? O sea, nada más quiero aclarar. O sea, no, Jesús le decía al diablo, no voy a caer en tu tentación, no voy a caer en tu obstáculo, no voy a caer en esto que me estás presentando, porque escrito está. Ahora, en la Biblia hallamos promesas y principios bíblicos. ¿Qué es una promesa? Es lo que Dios ha prometido para nosotros. Y las promesas, yo les dije la semana pasada, se creen y se aplican a nuestras vidas por fe. Yo creo y aplico la promesa que la Biblia dice para mí o para mi casa o para mi familia o para mi salud por fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los principios son diferentes. El principio es una ley o una regla que debemos tomar en cuenta. Les hablaba, por ejemplo, de la ley de la gravedad. Si no la tomo en cuenta, si no tomo en cuenta la ley de la gravedad, puedo sufrir graves accidentes. La ley de la siembra y la cosecha, que se cumple en lo físico y se cumple también en lo espiritual. Lo que siembro, eso cosecho. Los principios, fíjense hermanos, se observan y se obedecen. Las promesas se creen y se aplican
Los principios se observan y se obedecen. Por causa de ignorar los principios bíblicos o de desobedecer los principios bíblicos, yo me meto en problemas. Muchos problemas que ustedes han tenido y muchos problemas que yo he tenido han venido a nuestra vida a causa de no observar los principios bíblicos, aun cuando no éramos cristianos. ¿Sí o no, hermano? Pero hermano, ¿cómo podía yo violar un principio bíblico si yo era ateo y no era cristiano? No importa, es que los principios bíblicos se cumplen en la vida de las personas, sean o no sean cristianas. ¿Cómo puede afectarme la ley de la gravedad si yo no soy físico? ¿Cómo puede afectarme la ley de la gravedad si yo no soy matemático, verdad? Es más, yo ni terminé la primaria. Entonces, como yo no entiendo, ni comprendo, ni me sé la ley de la gravedad, entonces la ley de la gravedad para mí no funciona. No, es que no importa si eres analfabeta, no importa si estudiaste hasta segundo año de primaria, no importa si te lo enseñaron o no te lo enseñaron en la escuela, no importa si lo conoces al pie de la letra, la ley de la gravedad, al final de cuentas la ley de la gravedad te afecta. ¿Sí o no? Lo mismo las leyes espirituales, ¿verdad? Entonces, una promesa se cree y se aplica, un principio se observa y se obedece. Cuando vamos allí a Mateo, en el capítulo 4, el versículo 1 al 4, en la primera tentación Jesús dice, escrito está, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale o de toda palabra de Dios. Escúchame, cuando analizamos la tentación de Jesús en el desierto, hermano, nos damos cuenta que Él enfrentó al diablo no con sus ideas o conceptos, porque nadie de nosotros puede enfrentar el ataque del enemigo con sus propias fuerzas, sino debemos hacerlo en el Espíritu Santo y en la palabra. Pero las respuestas de Jesús, fíjate qué interesante, las 3 respuestas de Jesús no fueron en base a las promesas de la Biblia, sino en base a los principios. En las 3 respuestas de Cristo, nunca menciona una promesa, siempre menciona un principio. ¿Estás conmigo? Le dice la primera vez, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y eso lo toma Jesús, ve conmigo, de Deuteronomio capítulo 8. Ve ahí, por favor. Deuteronomio capítulo 8, fíjate lo que dice el versículo 3. Está hablando el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel y le dice, ¿están ahí? Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 3. ¿Están ahí? Dice, fíjate, y te afligió. ¿Quién te afligió? ¿O quién afligió al pueblo de Israel? El diablo. ¿Quién lo afligió? Dios. Fíjate, dice, y yo, podríamos ponerlo así, ¿verdad? Y yo te afligí, y yo te hice tener hambre, y yo te sustenté con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, les dice el Señor, yo te hice tener hambre, yo hice que faltara la carne en tu viaje a Israel o a Canaán, ¿verdad? Yo provoqué esta aflicción para darte el maná, porque el maná era tipo de Cristo en el futuro. Entonces, yo te di maná para que tú te alimentaras a través solamente y únicamente de maná, que te llegó a caer gordo y te llegó a chocar y llegaste a aborrecer. Pero yo te sustenté a través del maná para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es interesante, hermano, que el hambre
La comida fue uno de los primeros pecados por cuales el pueblo de Israel pecaron, cayeron, ¿verdad? Codiciaron la comida. Codiciaron la comida que tenían en Egipto, codiciaron la comida que no tenían en el desierto. Y eso los llevó a pecar y a degradarse espiritualmente. La comida es importante para la gente, ¿verdad? Por causa de la comida, Adán y Eva cayeron. El diablo no les presentó dinero, el diablo no les presentó un pecado sexual, el diablo no les presentó un pecado de, no sé, asesinato, homicidio. El diablo les presentó la comida y les dijo, con que Dios ha dicho que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le presentó a Eva una fruta rica, buena para comer y para alcanzar sabiduría. Y la comida fue lo que hizo que Adán y Eva terminaran como estamos todos el día de hoy, ¿verdad? La comida es lo que no nos deja ayunar. ¿Sí o no? ¿Has ido a alguna boda en donde te prometen comer a las 2 de la tarde y llegan las 5 de la tarde y nadie de los invitados ha comido por alguna situación? Y los que están bien trajeados y las señoras bien emperifolladas, ¿verdad? Cuando llega la comida, se olvidan de los buenos modales. Porque la comida, una vez hicimos un congreso, no sé si tú estabas, Paco, hicimos un retiro de jóvenes hace muchos años en un pueblito que se llama Valle de Bravo, y hicimos un congreso ahí de jóvenes y estábamos ahí en la reunión y cada día una hermana que era americana nos hacía de comer, nos hacía lasaña, nos hacía espagueti con carne, nos hacía sándwiches, hot dogs, y la hermana cocinaba increíble, ¿no? Todo lo que hacía, aunque fuera pan Bimbo con atún, le quedaba riquísimo. Y entonces comimos, no sé, el congreso o el retiro ese fue como de unos 4 días, comimos 3 días y el cuarto día yo le dije a la hermana, permítame decirles algo a los jóvenes antes de que anuncie el menú de hoy, ¿no? Y entonces me dijo, sí, adelante. Y entonces yo me paré, eran las 8 de la mañana, todavía no desayunábamos y les dije a los jóvenes, este día, no vamos a desayunar, no vamos a comer, no vamos a cenar, porque este día va a ser de ayuno. Y pegaron el grito en el cielo, hermano. Todo el mundo dijo, no, ¿cómo ayuno? El diablo ha hecho, hermano, que la comida sea lo más importante, no para algunos de nosotros, para todos nosotros. La comida es lo que no nos deja ayunar. Yo estaba oyendo la otra vez que México es un país de gente, la mayor parte de gente obesa, ¿no? Y el problema es niños que todavía no llegan ni a los 10, 11, 12 años de edad y están ya, están sufriendo de la enfermedad de la obesidad, porque no solamente no es comer por comer, es que comemos pura, perdóname, cochinada. ¿Sí o no? Aparte de tamales, corundas, atole, pozole, ¿verdad? La comida, hermano, se puede convertir en un dios al igual que el dinero. Podemos idolatrar la comida. Y la comida nos sustenta físicamente, pero escucha, la palabra de Dios nos sustenta espiritualmente, y el principio que Jesús está lanzándole al diablo es que por encima del alimento físico necesitamos el alimento espiritual para crecer en Dios. Jesús había ayunado 40 días, ahora tenía hambre. Y ahora que tiene hambre, el diablo viene y le dice, rompe el ayuno, aviéntalo por allá y dile a esta piedra, si realmente eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús hace, ¿cómo se dice esto? Agarra dominio propio, ¿no? Toma su dominio propio y le dice al diablo, no, tengo hambre, he ayunado 40 días, pero no le voy a decir a estas piedras que se conviertan en pan, o a esta piedra que se convierte en pan,
Porque la Biblia dice, el principio dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que está diciendo es, más que el alimento, yo necesito el alimento espiritual. No estoy diciendo que no comas, es importante comer, es importante nutrirse, pero lo que te estoy diciendo es que a veces no ayunamos porque no entendemos que por encima del alimento físico necesitamos el alimento espiritual y rompemos el principio del ayuno a causa de nuestra gran hambre. No sé si me estoy explicando, hermano. Y no entendemos el principio de, ¿sabes algo? Yo no necesito comer por 3 días. Yo necesito escuchar la voz de Dios en mi vida y necesito ir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios me alimente. Y por causa de que no ayuno, mi templanza y mi dominio propio están por debajo de la norma. Y por causa de que no ayuno y por causa de que mi templanza y mi dominio propio están por debajo de la norma, entonces tengo un montón de faltas y fallas y errores en los que sigo cayendo y me ha costado trabajo, hermano, lograr vencerlos. No entiendo por qué mi carácter sigue siendo igual. No entiendo por qué no puedo tener más paciencia. No entiendo por qué no puedo dejar este vicio o esta maña o esta adicción. Es porque no tienes templanza, no tienes dominio propio. ¿Y por qué no tengo templanza? ¿Y por qué no tengo dominio propio? Porque no ayunas. ¿Y por qué no ayuno? Porque no observas el principio bíblico que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Es más importante la comida, es más gloriosa la comida, es un Dios la comida. Si yo no como a mis horas, hermano, si yo no como a mis horas me pongo loco, hermano. O sea, yo entiendo que de repente hay hermanos diabéticos, ¿verdad? Que necesitan comer porque si no comen algo pasa, ¿no? Eso lo entiendo, pero si no eres diabético no tienes pretexto, hermano. Hermano, es que yo no ayuno porque inmediatamente que yo pienso en ayuno, me empiezan a crujir las tripas, me empieza a doler la cabeza, me pongo de malas. Entonces, para no ponerme de malas y para no crearme problemas, mejor no ayuno, ¿verdad? No, claro que sí, claro que te va a doler la cabeza y claro que te vas a sentir mal y claro que te vas a sentir pésimamente porque tu carne está protestando y tu alma está protestando y tu carne y tu alma se están juntando para decir no ayunes, queremos seguir siendo nosotros los reyes de tu corazón, queremos seguir gobernando tu vida, queremos seguirte manipulando y llevándote a hacer lo que no quieres hacer, lo que sabes que no debes hacer. Queremos seguir dominando tu corazón, queremos seguir dominando tu carne, queremos seguir dominando tus impulsos, tus sentimientos. No ayunes, por favor. No sé si me estoy explicando, hermanos. Yo les he dicho en otras ocasiones que apenas te propones ayunar un día antes y a las 6 de la mañana del día siguiente ya tienes hambre, ¿no? Apenas te propones ayunar y a las 6 de la mañana cuando te despiertas, ya tienes hambre. Lo que nunca pasa cuando no ayunas, ¿no? Cuando no ayunas pueden llegar las 10 de la mañana, no has desayunado y no hay problema. Pero cuando dices, mañana voy a ayunar, al otro día a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana te despiertas, ya tienes hambre. Y tú necesitas aplicar el principio bíblico y decir, no, carne, no te voy a dar alimento hoy. Alma, entiéndelo, no te voy a dar alimento hoy. Hoy no voy a comer físicamente, pero hoy voy a comer espiritualmente. Hoy me voy a nutrir de la palabra que sale de la boca de Dios, porque lo necesito templanza y necesito dominio propio en mi vida que no voy a lograr si no venzo algo tan sencillo como es la comida. ¿Cómo voy a vencer la pornografía si no venzo la comida? ¿Cómo voy a vencer mi mal carácter si no puedo vencer la comida? No dicen amén, están como espantados, pero así es, hermano.
Es un principio bíblico. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estás conmigo? Y el principio bíblico logra una mayor templanza y un mayor dominio propio y una mayor autoridad en el espíritu. Llegan unos hombres ahí con Jesús, con un hombre llega con su hijo, con los apóstoles, y les dice: echen fuera el demonio de mi hijo. Y mientras Jesús está allá en el monte con Pedro y con Juan, y mientras que este hombre llega con los discípulos y le dice: echen fuera el demonio, porque el demonio lo toma, lo avienta al fuego, lo avienta al agua, yo ya no sé qué hacer con él. Y entonces los apóstoles empiezan allí a tratar de echarlo fuera y lo empiezan a reprender, y el demonio no se va, y ahí están luchando tal vez por horas. Y cuando Jesús desciende del monte, los ve que hay ahí un alboroto, y dice: ¿qué pasa? Y dice: bueno, este hombre trajo a su hijo y nos pidió que echáramos fuera el demonio, pero no hemos podido. Y el hombre le dice a Jesús: haz algo por él, si puedes hacer, haz algo por él. Y Jesús se voltea con el muchacho, se voltea con el papá y le dice: ¿y cuánto tiempo tiene así, verdad? Dice: ya lleva muchos años. Y el joven empieza a echar espuma por la boca y empieza ahí a enfrentar, y entonces Jesús se voltea con el joven y le dice: demonio que estás ahí, ¿verdad? Sal fuera. Y en ese momento el joven es libre. Y el papá toma al muchacho y se lo lleva a su casa. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Y qué responde el Señor? Porque este tipo de demonios no salen si no es con ayuno y oración. Y luego conozco pastores muy chistosos que dicen: hermano, el demonio que usted tiene es muy fuerte, no va a salir sino con ayuno y oración. Ayune usted. No, él no debe ayunar, el que debe ayunar es el pastor. Hermano, tenemos un caso de un demonio bien grueso, ¿verdad? Y lo queremos echar fuera. Pues necesitas ayunar. Ah, no, hermano, ¿cómo cree que ayunar me va a dar hambre? Sí, claro, te va a dar hambre, ayuna. Porque ese género no sale si no estás lleno de la presencia del Espíritu Santo. El ayuno trae como consecuencia, escúchame, y esta no es una predicación acerca del ayuno, ¿no? Pero el ayuno trae como consecuencia unción, el ayuno trae como consecuencia poder en el Espíritu Santo, hermano. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es un principio, y cuando lo observamos obtenemos autoridad espiritual. Cuando lo observamos obtenemos dominio propio, obtenemos templanza. ¿Sabes algo? No nos gustan los principios. No, hermano, no nos hable de principios, háblenos de bendiciones, ¿no? Háblenos de que Dios nos va a bendecir, háblenos de que Dios nos va a dar, háblenos de que Dios va a estar con nosotros, háblenos de que Dios va a poner su mano sobre nuestras vidas. Las bendiciones son buenas, las promesas son buenas, pero necesitamos empezar por los principios, porque si no aplicamos los principios no podemos obtener las promesas. Y echarán fuera demonios. ¿Cómo obtenemos esa promesa? Aplicando el principio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tengo un tío al que le estamos hablando del evangelio, pero es duro el hombre, y es terco, y es necio, y es ateo, y es bien educado, y tiene un montón de conocimiento de libros y de filosofías y de rollos raros, ¿no? Y le hemos estado hablando y no se deja, y nos rechaza, y nos pregunta, y nos tira preguntas ahí difíciles. Ayuna. No puedes ir a predicarle a tu tío en tu poder, porque no tienes ninguno. Tienes que ir a predicarle a tu tío en el poder del Espíritu Santo, y el ayuno lo logra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ve conmigo ahí otra vez a Mateo, en donde estábamos, capítulo, me dijeron que era ¿qué? ¿4? Fíjate, y entonces dice el versículo 5:
Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Están ahí? 4:5 dice, y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. No, perdón, me salté. No, sí. Sí, dice, le dijo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate qué interesante. Le dice el diablo, ok, me contestaste con un principio, ahora yo te doy una promesa. Y el diablo lo toca, no con un principio, sino con una promesa que está escrita en el Salmo. Permíteme tantito. Salmo 91. Ve conmigo ahí, por favor. Bueno, vas a encontrar la misma historia, ¿verdad? Salmo capítulo 91. Y fíjate el versículo 11 y 12. Bueno, de hecho, fíjate, todo el Salmo 91, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, bueno, no, hasta el 16, todo está lleno, todo ese salmo lo puedes subrayar como una gran promesa de parte de Dios para tu vida, ¿no? Comienza el versículo 1 y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él, promesa, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Todo el Salmo 91 es una gran promesa de Dios para tu vida. Necesitas leerlo cuando llegues a tu casa y subrayarlo, ¿no? Pero en el versículo 11 dice, bueno, fíjate, en el versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Voltéame a ver tantito. Satanás viene con el Señor y le dice, di que esta piedra se convierte en pan. Jesús le responde y dice, no, porque hay un principio bíblico. Y el principio dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo dice, con que vamos a jugar con la Biblia. Muy bien, entonces te voy a dar una promesa. Arrójate del pináculo del templo, aviéntate de aquí, porque al fin y al cabo eres hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él va a mandar ángeles, que Él te va a cuidar, para que tus pies no tropiecen sobre piedra. Y entonces Jesús no responde, escucha, Jesús no responde con una promesa, Jesús responde otra vez con un principio. Y le dice en el versículo, ¿dónde estamos? Mateo capítulo 4, versículo 7. Le dice, no, porque escrito está también, no tentarás, ¿qué cosa, hermano? No tentarás al Señor tu Dios. Y eso lo sacó Jesús, no lo busques, pero Deuteronomio capítulo 6, versículo, sí, búscalo porque es interesante. Fíjate, Deuteronomio capítulo 6, ve conmigo ahí, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. ¿Están ahí? Deuteronomio 6:16 y dice, te lo leo, dice, no tentarás a Jehová tu Dios como lo tentaste en Mashá. Escuche, hermano. Y luego Pablo en Primera de Corintios, ve conmigo ahí, por favor. No habías alcanzado a encontrar Deuteronomio, pero ahora sáltate a Primera de Corintios. Y fíjate lo que dice el capítulo 10 y el versículo 9. ¿Están ahí? Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos, el pueblo de Israel, cuando iba rumbo a Canaán,
le tentaron y perecieron. ¿Por qué, hermano? Por las serpientes. Escucha, hermano. Es interesante para mí que el diablo no provoca a Jesús con principios, sino con promesas. Y que Jesús no responde con promesas, sino únicamente con principios. Le dice el Señor a Satanás: no voy a hacer lo que tú me estás diciendo, porque hay un principio en el que yo no puedo tentar al Señor con mi vida. Yo no puedo tentar al Señor, mi Dios. Pablo le escribe a los corintios y les dice: ustedes están a punto de violar el principio de tentar al Señor en incredulidad. Como los israelitas tentaron al Señor en incredulidad. ¿Dónde está eso? Números, ve conmigo ahí por favor, capítulo 21. Libro de Números en el capítulo 21. Y fíjate lo que dice el versículo 4. ¿Están ahí? Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Dice, y le preguntaron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entonces entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, pregunta: ¿por qué, hermano? Porque durante todo el camino del desierto, Israel se iba quejando y quejando y quejando y quejando. No podían ver la promesa de Dios, no podían ver que Dios los había sostenido, no podían ver el milagro del maná, el milagro de la nube, el milagro del fuego durante la noche para que no tuvieran frío. Durante todo el tiempo dudaron del amor, de la misericordia, de la fidelidad y de la provisión de Dios. Y cuando llega el punto de Números capítulo 21, es ya el colmo, y el pueblo se desanima por el camino y hablan en contra de Dios y en contra de Moisés, y lo tientan dudando y diciendo: pareciera como que Dios no nos ama, pareciera como que Dios no nos quiere, pareciera como que Dios busca nuestro mal. Y entonces Dios dice: muy bien, ahora van a recibir un castigo. Escúchame, hermano. Nosotros tentamos a Dios cuando tenemos incredulidad. Nosotros tentamos a Dios cuando dudamos de su amor y de su misericordia. No, es que a mí Dios no me ayuda, es que a mí Dios no me socorre, es que a mí Dios no me prospera, es que a mí Dios no me bendice, es que me va mal en mi trabajo porque Dios no oye mis oraciones. Ten cuidado, porque puedes estar a punto de tentar a Dios. Y Pablo les dice, regrésate conmigo otra vez, perdóname, a 1 Corintios capítulo 10, escucha, 1 Corintios capítulo 10, y en el versículo, de hecho, fíjate, regrésate hasta el versículo 2. Bueno, desde el versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren, ¿están ahí?, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos, fíjate cuántas veces ha mencionado la palabra todos, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, o de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No alcanzaron la bendición de llegar a Canaán. De hecho, te digo algo: ninguno de esa generación alcanzó la bendición de llegar a la tierra prometida. Solamente dos, Josué y Caleb, y toda la generación nueva. ¿Por qué? Dice Pablo: ustedes necesitan tener cuidado, porque
Todos vieron las maravillas, todos vieron los milagros, todos vieron el agua salir de la roca, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Y dice el versículo 6, porque estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que, fíjate, escucha, para que no codiciemos cosas malas. Versículo 7, para que no seamos idólatras. Versículo 8, para que no forniquemos. Versículo 9, para que no tentemos al Señor. Versículo 10, para que no murmuramos como algunos de ellos. Porque estos errores fueron en los que cayeron nuestros padres, los israelitas, ¿verdad? Idolatrando, fornicando, tentando al Señor y murmurando. ¿Y cómo tentaron al Señor? No le creyeron. ¿Y cómo tentaron al Señor? Dudaron. ¿Estás conmigo, hermano? Le dice Satanás a Jesús: aviéntate de aquí, del pináculo del templo. Te van a cachar, te van a agarrar, los ángeles van a venir. Y Jesús dice: no, porque hay un principio bíblico que es que yo no puedo tentar al Señor. Y cuando yo rompo ese principio bíblico, yo me meto en problemas. No dudes del amor de Dios. No dudes de la misericordia del Señor. No dudes de la protección de Dios. No dudes de la provisión de Dios. Hermano, estoy desesperado. Voy a comprar un billete de lotería a ver si así, ¿verdad? Te vas a meter en problemas. Hermano, estoy desesperado. No me llega la media manzana, ¿verdad? O el príncipe. Yo ya me voy a agarrar de esto primero. Te vas a meter en problemas. Hermano, las deudas me están ahogando. Yo ya no me importa, voy a pedir prestado. Te vas a meter en problemas. ¿Por qué te metiste en problemas? Porque dudaste de la bendición, de la protección, del suplir, de la provisión de Dios. Tentaste al Señor en medio de tu desesperación. ¿Quieres saber que yo soy hijo de Dios? ¿Quieres saber que sí? ¿Cómo no? Yo me aviento, claro que sí. La promesa dice que a sus ángeles, yo me aviento, ¿verdad? Y te demuestro. No. Yo no tengo nada que demostrarte. Yo no tengo nada que enseñarte. Yo no voy a tentar a Dios solo por probarte la bendición. No sé si me estoy explicando, hermano. Porque hay un principio bíblico que dice que yo no puedo poner en tela de juicio lo que Dios quiere hacer, lo que Dios puede hacer en mi vida. Pero hermano, la situación por la que estoy pasando es desesperante. Sí, yo lo entiendo. Puedes llorar, puedes decirle a Dios: Señor, ¿por qué no lo entiendo? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Puedes hacer todo lo que quieras, pero no dudes. Al final de cuentas, arrepiéntete, pídele perdón y dile: pero Señor, de todas maneras yo confío en ti. De todas maneras tú vas a suplir. De todas maneras tú eres mi Dios. De todas maneras tú no me vas a dejar. Y si tengo que comer tostadas con atún durante 2 años, amén, Dios. Y si me quedo para forrar Biblias, amén, Señor. Contestan los casados, ¿verdad? Qué chiste, ¿no? Pero no dudo que tú tienes en tus manos mi vida, que tú me provees, que tú me vas a dar, que tú me vas a bendecir, que al final de cuentas todo obra para bien a los que te amamos a ti. O sea, perdóname porque soy humano y me acabo de quejar y lloro y reniego y digo: Señor, no se vale, ¿por qué? Ayúdame, háblame, parece que no me oyes, parece que no me escuchas y puedo hacer todo mi show allí en el cuarto de oración. Pero una vez que termino de hacer mi show, me levanto y digo: pero Señor, al final de cuentas, tú eres mi ayudador, tú eres mi bendición, tú eres mi porción, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. A final de cuentas confío en ti, no dudo de tu amor, ni de tu misericordia, ni de tu provisión. Perdóname por
dudar o por quejarme o por lo que haya hecho que haya estado mal. Perdóname, Señor, aquí estoy, soy tu hijo, tú me amas, yo te amo y asunto arreglado, ¿no? Habacuc dice, y aunque la higuera no florezca, ¿verdad? Y en las vides no haya fruto y no haya más rebaños y no haya más campo y todo se pierda y todo se acabe y estemos en ceros. Con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo voy a esperar en Dios. Con todo, mi fortaleza va a estar en Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Al final de cuentas, Dios es Dios. ¿Tiene o no tiene en sus manos tu vida? Entonces confía en Él. Entonces espera en Él. Aunque entiendo la desesperación, aunque entiendo la presión de la situación. Regresa conmigo a Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y fíjate lo que dice al final, el versículo 8. ¿Están ahí? Dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y entonces Jesús le dijo otra vez, un principio, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué cosa, hermano? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Escúchame, otro principio tomado de Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 que resume, fíjate, este principio, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese principio resume las cuatro primeras leyes bíblicas o mandamientos de Éxodo capítulo 20. No tener dioses ajenos, no hacernos imágenes, ni hincarnos, ni honrarlas, no tomar en vano el nombre de Dios y guardar el día de reposo. Ese principio de amar, adorar solamente al Señor y servirle solamente a Él, se convierte en el primer y gran mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, Jesús le está diciendo al diablo, no te puedo adorar. Aparte que eres un mentiroso, porque estos reinos no se te dieron a ti, tú te los robaste, ¿verdad? Pero haciendo a un lado eso, no te puedo adorar, me des lo que me des, porque solamente debo amar, solamente debo honrar, solamente debo adorar, solamente debo servir, principio bíblico, al Señor mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hombre, hermano, se puede corromper, no importan los niveles, ni importan los estratos sociales, por un poco de poder. Y lo vemos a cualquier nivel. El hombre se corrompe por poder en la política. El hombre se corrompe por poder en el trabajo. El hombre se corrompe por poder en las iglesias. Un poquito de poder y nos sentimos la mamá de los pollitos, ¿no? El hombre se adora y se inclina ante lo que sea por migajas de poder y de autoridad. Si tengo que engañar y tengo que robar y tengo que matar a alguien para alcanzar el puesto político que me dices que voy a alcanzar, lo hacemos, ¿cómo no, verdad? Por un poco de poder y por un poco de autoridad. El rey Saúl se echó a perder con tantito poder que le fue dado, hermano. Y todo esto por no observar y obedecer el principio de que el que merece toda la gloria y toda la honra, única y exclusivamente, ¿quién es, hermano? Es Dios. No, pero el pastor que tenemos, ¿verdad? Es grandioso, fabuloso, un varón de Dios, casi Dios en la tierra, ¿no?
hay que ponerle una silla especial y hay que cargarle su maletín especial y hay que ponerle un secretario especial y un ayudante especial y un conductor especial, ¿no? Y cuando las iglesias comienzan a hacer eso con los pastores se suben a su tabique y se marean, hermano. Ah, sí, soy especial y tengo poder y tengo autoridad y todos ustedes van a obedecer porque si no, les cae un rayo. Y el que se vaya de esta iglesia, le cae un rayo. Y el que no me obedezca, le cae un rayo, ¿verdad? Y todos, sí, pastor, ¿verdad? Y no entienden, la iglesia y el pastor no entienden el principio bíblico de al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, única y exclusivamente servirás. Ah, pero hermano, pero es que es el gran cantante, el siervo de Dios que toca como los ángeles y que ha compuesto cantos. Y ha cantado con fulano, y ha cantado con sutana, y ha cantado con mengano. Y nada más nos está cobrando 20,000 pesos para venir. Y el boleto nada más va a costar 500 pesos. Y hay que estar hasta adelante. Y hay que sacarle fotos. Y hay que pedirle un autógrafo. No. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo es un principio bíblico. Y cuando tú comienzas a adorar a la persona y cuando tú comienzas a alabar a la persona, rompes, violas un principio bíblico y te metes en problemas. Y luego resulta que la persona que era tu Dios te defrauda. La persona que era tu Dios comete un error porque es un ser humano. Y entonces dices, no se vale, ya no juego, ya me voy, me defraudó, me lastimó, me engañó. ¿Y por qué pusiste tu confianza en un hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué pusiste tu confianza en un ser humano con los mismos errores y las mismas situaciones que tú? Ah, porque era el pastor. Ah, porque era el cantante. ¿Y quién lo hacía grande? Yo. Yo le di la honra que no debí darle. Yo le di el servicio que no debí darle. Y no estoy diciendo que entonces al pastor y a los cantantes o al que sea tenemos que tratarlo con la punta del pie. Digo, tienen un lugar. Pero escúchame, pero no puedo violar, no puedo romper el principio bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando no obedezco el principio bíblico, yo mismo me meto en situaciones difíciles. ¿Estás conmigo, hermano? El pastor es el pastor. Gloria a Dios por su vida. Qué bueno, lo que nos enseña, lo que nos instruye, amén. Pero el que merece la honra, la gloria, el honor, el poder, la alabanza, solamente es Dios. ¿Servimos en la iglesia? Amén, servimos en la iglesia y hacemos trabajo y hacemos lo que sea y vamos al hospital y cuidamos a los niños y estamos en la alabanza y somos ujieres o edecanes y amén, servimos, no porque el pastor nos ponga, sino porque nos amamos los unos a los otros. Y esta es la iglesia de Dios y queremos verla crecer y queremos servir y queremos amar a los hermanos. Pero nadie me tiene que cargar mi bolsita negra, ¿no? Nadie tiene que ponerme una silla especial, nadie tiene que abrirme cancha para que yo pase, ¿no? Tengo 2 manos, yo cargo mi bolsa. Tengo 2 pies, yo me voy a mi carro, ¿no? No sé si me entienden, hermano. Yo estuve en un congreso una vez donde un pastor famoso iba a dar unas conferencias y llevó 4 camiones de su congregación al lugar donde se iban a dar las conferencias y de los 4 camiones se bajaron, no sé, como 120 personas, 120 hombres, todos de una camisa igual y se agarraron de las manos, hicieron una valla desde la entrada del auditorio donde íbamos a estar hasta el púlpito. Y yo dije, ¿y por qué se están poniendo así? Y dijeron, porque ahí por la valla va a pasar el varón de Dios, ¿no? Y yo dije, ¿y por qué? Digo, porque nadie lo debe tocar, nadie lo debe distraer, ¿verdad? Viene directo a enseñarnos Y yo dije, son payasadas.
Son payasadas, pues que camine igual que todos y que pase igual que todos y que la gente lo toque y que la gente lo abrace y que la gente lo salude. ¿Sí o no, hermano? Y alguien me dijo, no, porque ha recibido amenazas de muerte. Y yo dije, pues que lo maten. Y a lo mejor Dios levanta otro mejor que él. Y si es tan siervo de Dios, a lo mejor las balas ni lo tocan, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Pero, escúchame, perdóname lo que te voy a decir, pero criticamos a los católicos con su idolatría y con el Papa, y nosotros estamos a veces peor, porque nosotros conocemos la verdad y nosotros conocemos la Biblia y nosotros conocemos el principio bíblico de no adorarás ni honrarás a nadie más que a Dios, y a Él solo servirás. Y el católico puede ser que está cegado o no conoce la Biblia o lo hace por ignorancia, pero escúchame, pero nosotros tenemos una mayor responsabilidad y lo hacemos, hermano. Y honramos a gente que no debíamos honrar y le damos un lugar honorable a gente que no deberíamos darle un lugar honorable, porque no lo merece, porque no es Dios. Paco me ha contado la historia de un pastor. Él fue a un instituto bíblico, andaban de paso por una ciudad donde había un instituto bíblico. Tú corrígeme si me estoy equivocando, Paco. Y entonces el pastor que los llevaba dijo, aquí hay un instituto bíblico, nos van a dar hospedaje. Y estando allí en el hospedaje del instituto bíblico, el pastor que los llevaba se enteró que iba a haber un hombre muy bueno para enseñar, que iba a estar esa noche ahí. Y pidió permiso para que los que iban con él estuvieran en la clase. Y les dijeron que sí. Y entonces este hombre se paró y empezó a dar una clase y empezó a hablar acerca de algo de esto. Y dijo, Dios me habló tremendamente un día que yo fui a un congreso y yo iba como un orador especial. Y entonces el pastor que organizó el congreso, se paró y antes de darme la oportunidad para que yo pasara a predicar, dijo, hermanos, esta noche está entre nosotros un hombre que es extraordinario. Un hombre, una persona que es fabulosa, que es increíble, que ha sanado enfermos, que le ha abierto la vista a los ciegos, que ha abierto los oídos de los sordos. En su ministerio ha cambiado y ha transformado la vida de miles de personas. Es un hombre intachable, es un hombre santo, es un hombre que ama a Dios, es un hombre que literalmente ha entregado su vida por su pueblo, por la gente, por las ovejas. Y entonces cada que el pastor decía cosas así, el hermano que estaba ahí sentadito, ¿verdad? Y estaba esperando que le dieran el turno de predicar, decía, sí, ¿verdad? Y es un hombre no sé qué, y es un hombre que ha hecho esto, y es un hombre que ha logrado no sé qué, y es un hombre que tiene éxito. Y él cada vez yo me iba inflando más, ¿verdad? Inflando más. Y entonces para acabar dijo, y ese hombre, ¿quieren saber quién es? Y todos, sí, ¿verdad? Y digo, ese hombre es Jesús, y para hablarnos de él, aquí está el hermano fulano de tal, ¿verdad? Y entonces dice, y entonces todo mi globo que estaba inflado lo ponchó, ¿no? Y tronó. Y entonces ya yo me paré cabizbajo diciendo, chispas, qué mal me vi. Yo pensé que estaba hablando de mí, yo pensé que estaba diciéndome flores a mí. Y resulta que es verdad, el que merece toda la honra y toda la gloria y todo el honor y todo el poder es Él. Y yo solamente aquí soy un empleado, soy un siervo, soy un esclavo que viene a hablarles a ustedes de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha logrado, de lo que Él es. ¿Sí o no, hermanos? Exalta a alguien por encima de Dios. A tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, al pastor, a tu tío que es cristiano o a tu abuela que es cristiana desde hace muchos años. Exalta a alguien por encima de Dios y te vas a meter en problemas al violar y al romper los principios bíblicos.
Y esa persona que exaltes por encima de Dios, tarde que temprano, te va a defraudar. Tarde que temprano, algo va a hacer que te va a fallar. Y tú te vas a decepcionar. Y te va a doler. Y puedes caer en amargura y en depresión y en tristeza porque violaste un principio bíblico que toda la honra y toda la gloria y todo el honor lo merece solamente Dios y a Él solo debemos servir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie esta mañana. Yo te digo esta mañana, observa los principios de Dios, porque por no observarlos, los violamos, los rompemos, los transgredimos, los pasamos por alto y nos metemos en situaciones difíciles por no entender y por no saber. ¿Estás conmigo, hermano? Cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor, Señor, perdóname, porque he ignorado, he violado, he transgredido principios bíblicos claros en tu palabra, Señor. Perdóname por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Pónganme la música que siempre me ponen. Quiten esa música, por favor, y pónganme la música del piano. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora al Señor y dile, Señor, perdóname. Quiero conocer tu palabra. Paco, ayúdame. Quiero conocer tu palabra. Quiero entender tu plan para mi vida. Quiero entender tu palabra para mí en el nombre de Jesús. Y enséñame y guíame a tener hambre y a tener sed y a tener deseos y a tener anhelos por tu presencia, por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Que así como Jesús contestó con principios bíblicos para enfrentar la tentación y el problema y el obstáculo, de la misma manera, Señor, yo pueda enfrentar mi problema, mi situación en mi matrimonio, en mi economía, en mi salud. Yo pueda enfrentarlo con principios y promesas tuyas en el nombre de Jesús. Que yo pueda tener hambre esta mañana, esta semana, este mes, esto que queda del año. Que yo pueda tener hambre y sed para buscarte a ti. Para buscar tu palabra. Para buscar tus principios. Para aplicar tus principios y ponerlos por obra en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos si quieres ahí donde estás y dile, Señor, ven a mi corazón. Revela tu palabra en mi vida. Revela tu palabra en mi vida. Dile conmigo, Espíritu Santo, ven esta mañana a mi corazón. Ven esta mañana a mi mente, a mi entendimiento y revela tu palabra. Que cuando yo abra tu palabra se revele ante mí, Señor. Los principios, las promesas bíblicas se revelen a mi vida y que yo tenga el deseo y el anhelo de aplicar los principios bíblicos a mi caminar diario en el nombre de Jesús. Y que yo tenga la fe para apropiarme de las promesas bíblicas en mi caminar diario en el nombre de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo, enséñame, muéstrame, revélame, guíame, cámbiame, transfórmame a través de la palabra de Dios. Que yo pueda entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino que yo puedo vivir espiritualmente y crecer y madurar de toda la palabra que sale de la boca, que ha salido de la boca de Dios para mí, para mi bendición en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás y dile, Señor, perdóname por ser flojo para leer tu palabra. Perdóname por
ser distraído para leer tu palabra. Perdóname por no tener la conciencia tan clara, el entendimiento tan claro para ver que tu palabra, Señor, es lo que puede traer cambios y bendición a mi vida, Padre. Pero, Señor, que a partir de hoy yo pueda verte a través de tu palabra, pueda encontrarte a través de tu palabra, pueda meterme y profundizar en ella, Señor, y tú puedas revelarte a mí en el nombre de Cristo Jesús. Pon hambre y pon sed de nuestras vidas, Señor. Pon hambre y pon sed de nuestros corazones. Pon hambre y pon sed de ti en nosotros, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, Dios. Espíritu Santo, aquí estamos. Transfórmanos, guíanos, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor.